Arrancó en Nueva York en el contexto de las Naciones Unidas el Foro Permanente por el Derecho de los Pueblos Indígenas, un foro que se repite, claro, año tras año y que arrancó ayer y bueno, ya queremos conocer cuáles son los principales temas que se están debatiendo y para eso recibimos a Sandra Ceballos. ¿Cómo estás, Sandra? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Vero? Buenas tardes a todos y todas. Efectivamente, en esta época del año tiene lugar ya un tradicional encuentro, que es como un gran parlamento que se reúne en Naciones Unidas, como más de 1000 delegados indígenas de todo el mundo. Ahí vemos al gran jefe de la nación Onondaga, que eran los pueblos indígenas que habitaban en Nueva York, que habitualmente da la bienvenida, hace de anfitrión y hace la invocación espiritual, ¿no? Esto en la Sala Mayor de Naciones Unidas, donde hemos estado varias veces, y este es el nuevo presidente, Luis Mejía, y esto depende del Consejo Económico y Social. Es una sesión, es un órgano asesor de alto nivel del Consejo Económico y Social, cuyos fines es asesorar y brindar recomendaciones a los estados, a los órganos de Naciones Unidas, también visibilizar los derechos de los pueblos indígenas y coordinar acciones en conjunto de todos los órganos de Naciones Unidas, que por cierto son muy grandes, ¿no? Es muy grande la estructura de Naciones Unidas y sobre todo es velar por el cumplimiento y comunicación de la Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que es el documento máximo donde se esbozan los derechos. Se trabajó durante más de 25 años y se aprobó en el 2007. Y además tiene 6 áreas del mandato de este foro permanente para las cuestiones indígenas que tiene que ver precisamente con el desarrollo económico y social, con la cultura, con el medio ambiente, con la educación, la salud y los derechos humanos. Precisamente hoy empezaron con el tema de este año que tiene que ver con la salud. Pueblos indígenas, salud humana, salud planetaria y territorial y cambio climático y un enfoque de derechos. Siempre es muy importante todo lo que llevan ahí los hermanos, con mucha expectativa, ¿no? de brindarle, de que el órgano le brinde recomendaciones a los estados. Está integrado por 16 miembros, 8 de ellos son indígenas y 8 no lo son a recomendación de los estados. Y los representantes de pueblos indígenas efectivamente son postulados por las organizaciones indígenas. Es amplia la actividad que desde fines de la década del 70 delegados indígenas tienen dentro de Naciones Unidas y tal vez desde lo local o nacional nos cuesta mucho observar precisamente que se trata de derechos humanos, que es global, que en todo el planeta hay pueblos indígenas que han sufrido, lógicamente por eso son pueblos indígenas, la colonización sobre sus territorios donde se han asentado los estados. Así que nuevo encuentro de este órgano importante de Naciones Unidas específico sobre pueblos indígenas y no es el único espacio donde hay participación, así como hemos hablado en otros casos de la COP, de la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático. En esta ocasión en Buenos Aires se está desarrollando la COP2 sobre el Acuerdo de Escazú y allí hay un montón de eventos donde se forman conferencias con representantes de pueblos indígenas. Hoy hubo uno sobre un conversatorio entre defensores y defensoras ambientales, ¿no? Y también veíamos hoy las imágenes que transmite directamente el canal de Naciones Unidas. La Argentina ha sido examinada por el Comité contra la Discriminación Racial, ¿no? Así que se le han hecho preguntas y hoy las autoridades del Estado, la presidenta o la interventora del INADI con el presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas respondía todas las preguntas de los expertos que tienen que ver también con pueblos indígenas. ¿Cómo se van cumpliendo, ¿no? Algunos compromisos que se asumen en todos estos foros, en Naciones Unidas, el foro que se realiza en Buenos Aires? Sí, el derecho internacional trabaja como a mediano y largo plazo, pero los estados, una revisión tras otra, van mostrando acciones positivas de lo que se viene haciendo. Y sin lugar a dudas, vale la pena destacar, esta columna en la televisión pública sobre pueblos indígenas es un hecho positivo que el Estado argentino puede mostrar. Gracias, Sandra. Gracias.